Hola, bienvenidos a este video de balance de materia en donde vamos a ver la solución de problemas en procesos múltiples no reactivos. Para eso tenemos el caso de estudio de la cristalización del cromato de potasio a partir de una corriente con una concentración del 33.3% de cromato de potasio, y esta es mezclada con una corriente de reciclo que va a pasar a un evaporador donde lo vamos a concentrar a un porcentaje de 49.4 y después pasa a un sistema de un filtrado con un cristalizador en donde la corriente de filtrado, el residuo del filtro, sale como corriente de reciclo. Tenemos también la corriente en donde se cristaliza el cromato de potasio y una corriente de una solución al 36.4% de cromato. Además nos dice que la masa filtrada es igual al 95% de la masa total filtrada. Entonces eso bueno, se escribe como ecuación auxiliar y es lo que tenemos aquí. Ahora, para darle solución a este tipo de procesos, lo que se tiene que hacer es, primero que nada, identificar las fronteras que involucran nuestro proceso. Debido a que esta parte ya son procesos múltiples, pues necesitamos identificar las fronteras. Las fronteras es muy sencillo identificarlas. Cada equipo o cada unidad de proceso va a ser una frontera. Entonces aquí vamos a tener una frontera que es un mezclador, vamos a tener una frontera que es el evaporador, vamos a tener la frontera de lo que es el filtro cristalizador, y debemos de identificar las corrientes de entrada y de salida de cada una de nuestras fronteras. Entonces aquí en este caso en particular tenemos tres fronteras: la del mezclador, que involucra la corriente 1, 2 y 7, la del evaporador, que involucra la corriente 2, 3 y 4, la del filtro, que involucra lo que es la corriente 4, 5, 6 y 7. Ahora, aparte de estas, también se va a tener lo que se conoce como una frontera global, que va a involucrar las corrientes de entrada y de salida general de nuestro proceso, que es lo que estoy señalando ahí. Ahora, nosotros podemos encontrar esta frontera global a la hora de sumar todas las fronteras, la del mezclador, la del evaporador y la del cristalizador, y las corrientes que nos queden van a ser nuestra frontera global. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve a nosotros para que a cada una de estas fronteras le apliquemos el concepto de grados de libertad, para darnos una idea de por dónde empezar a resolver este problema, debido a que, bueno, en este caso tenemos varias opciones para poder empezar a resolver nuestro problema. Entonces esto nos va a dar la secuencia de solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer el análisis de grados de libertad de cada una de nuestras fronteras. Aquí yo ya tengo una tablita preparada en donde identifico cada una de mis fronteras, y bueno, lo que vamos a hacer es empezar a identificar los grados de libertad para cada frontera. Entonces, para la frontera del mezclador vamos a calcular las especies presentes por corriente. En este caso yo tengo aquí una imagen en la parte inferior en donde voy a ir verificando. En la corriente 1 tengo 2 especies, en la corriente 7 tengo 2 especies y en la corriente 2 tengo 2 especies. Por consiguiente, las especies presentes por corriente de la frontera del mezclador son 6. El set de ecuaciones solamente tengo 2 especies, que es el cromato de potasio y lo que es el agua. Entonces el set de ecuaciones es 2. Las composiciones conocidas por corriente para el caso del mezclador, solamente conozco las de la corriente 1 y las de la corriente 7, entonces conozco 2 composiciones por especie. Los flujos totales, conozco el flujo total de la corriente 1, aquí es 1, y ecuaciones auxiliares. Esta frontera del mezclador no involucra ecuaciones auxiliares debido a que la única ecuación auxiliar que tengo involucra las corrientes 5 y 6. Entonces las ecuaciones auxiliares son 0. Por consiguiente, aquí los grados de libertad me dan 1. Me paso a la frontera del evaporador. En la frontera del evaporador voy a tener aquí 2 especies, y una son 3 y 2 son 5. Entonces aquí tengo 5. Las especies presentes en este proceso también son 2.
Entonces voy a tener dos sets de ecuaciones, las composiciones conocidas por corriente. En este caso solamente conozco las composiciones de la corriente 4, nada más es una composición. Flujos totales de corriente no conozco ninguno, de la 2, de la 3 ni de la 4, entonces esto es 0, y ecuaciones auxiliares también es 0. Por consiguiente, aquí los grados de libertad son 2. Ahora, para la frontera del filtro cristalizador vamos a hacer el cálculo en el cual vamos a tener que analizar la corriente 4, son dos especies, la 5 es una, las 6 son 2 y las 7 son 2. Por consiguiente, aquí me da 7 especies presentes en cada una de las corrientes. Ahora, el set de ecuaciones, esas dos especies no cambian, es el cromato y lo que es el agua. Ahora, las composiciones conocidas por corriente van a ser aquí 1, 2 y 3. Ponemos aquí 3. Los flujos, no conocemos ningún flujo de alguna de las corrientes, tanto de entrada como de salida. Esto es 0. Y conocemos una ecuación auxiliar. Entonces aquí es 1. Esta ecuación sí corresponde a las corrientes que involucran la frontera, por eso se coloca ahí. Entonces vamos a tener 7 menos lo que es 6, entonces esto es 1. Ahora, por último, vamos a calcular la frontera global. Entonces vamos a involucrar la corriente 1, que tenemos dos especies, la corriente 3 tenemos una, la corriente 5 es otra especie. Entonces van 4, y la corriente 6 son dos especies, esto es 6. Especies presentes en toda la frontera son 2, cromato y agua. Son dos sets de ecuaciones. Las composiciones conocidas por corriente es nuevamente la de la corriente 1, esta no cuenta, la de la corriente 2, perdón, la de la corriente 3, ni la de la corriente 5, la de la corriente 6, vamos 2. Entonces aquí composiciones conocidas por corriente son 2. Flujos, nuevamente la de la corriente 1 es 1, y ecuaciones auxiliares, consideramos la ecuación auxiliar dentro de esta frontera porque está involucrando las corrientes que involucra la ecuación. Entonces esto nos da 0. Aquí observamos que pues nos da la metodología de solución, debido a que nos dice que necesitamos empezar con la frontera global para empezar a resolver el balance, y después de ahí pues ir sustituyendo las incógnitas que vamos encontrando y vamos modificando nuestra tablita de los grados de libertad para ver qué frontera, después de haber resuelto la frontera global, pues nos dan 0 grados de libertad. Vamos a verlo aquí de forma rápida. Si yo resuelvo la frontera global, voy a encontrar la corriente 3, 5 y 6. Entonces, esas incógnitas involucran la frontera del filtro cristalizador y la frontera del evaporador. En el evaporador conocería ya un flujo total, por consiguiente aquí me daría más 1 todavía, entonces no podría resolver esta frontera. Para la frontera del filtro cristalizador encuentro dos flujos másicos, entonces aquí esto sería 2. Esta la elimino porque ya la ocupé en la frontera global, y entonces esto me daría 0. Entonces una vez que resuelva el filtro la frontera global, me paso a la frontera del filtro cristalizador. Como tiene 0 grados de libertad, puedo resolver esa frontera. Y así me voy con el análisis. Ya que resuelva la frontera del filtro cristalizador, pues voy a conocer lo que es la corriente 4 y la corriente 7. Entonces ya conocería dos flujos. Por ejemplo, en la frontera del mezclador, yo ya tengo otro flujo más, entonces aquí sería 2, esto sería 0. En la del evaporador lo mismo, ya conocería otro flujo, entonces en vez de 1 sería 2 aquí, y esto sería 0. Y entonces ya podría resolver cualquiera de las fronteras, la del mezclador o la del evaporador, indicándonos que en este caso en particular, de las 4 fronteras posibles, solamente vamos a resolver 3. Y bueno, pues en el siguiente video vamos a ver, o vamos a darle solución a
a este caso de estudio siguiendo la secuencia de solución que nos da el análisis de grados de libertad, resolviendo la frontera global, después la frontera del filtro cristalizador y por último, bueno, toma la decisión de si la frontera del mezclador o la del evaporador. Bueno, eso es todo para este video, espero y les sea útil. Hasta luego, gracias.